La democracia es un sistema que debe de ofrecer al ciudadano una justicia pronta y accesible, así como la seguridad de que pueda desarrollar sus actividades en plenitud. Esto no ha sido sencillo y en nuestro México tampoco. ¿Cuál es la relación que se da entre justicia y democracia, entre Estado de Derecho y democracia? Yo soy Carlos Gómez, esto es Diálogos Parlamentarios. Hola, a nombre de TV Uni y del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, te damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Diálogos Parlamentarios. El día de hoy tenemos la fortuna de contar entre nosotros con el licenciado José Carlos Rodríguez Navarro, maestro, bienvenido a esta su casa. El licenciado José Carlos Rodríguez es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana. Tiene maestría en Derecho Procesal Constitucional, es postulante en doctorado en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y tiene una amplia experiencia en el Poder Judicial, tanto a nivel local como a nivel federal. Lo distinguen más de 20 años, inclusive como miembro del Tribunal Magistrado de Circuito. Entonces, la experiencia que tiene es muy amplia y el tema que vamos a tratar con él es precisamente justicia y democracia. Parecería que esa combinación es, digamos, evidente, pero no se traduce en la realidad necesariamente. ¿Por qué? Porque ha tenido que evolucionar el propio sistema político, es decir, de un estado medieval, de un estado pues en el cual el poder se concentraba en una sola persona, pues venimos evolucionando progresivamente hacia un sistema basado en el derecho, en la ley, en la legalidad y por lo tanto en la justicia. ¿Cuáles serían los antecedentes pues de esta evolución que va teniendo el Estado, magistrado? Sí, con todo gusto, señor doctor. Y el antecedente medieval, como lo dice usted con toda propiedad, es lo que se conoce como el Estado jurisdiccional, que es un Estado de origen europeo, en donde las asambleas de los señores gobernaban, ejercían las labores gubernativas y legislativas junto con el monarca. Y estas mismas asambleas tenían las facultades de resolver controversias. Se le conocía como Estado jurisdiccional en razón precisamente de que la labor gubernativa era al mismo tiempo una labor de impartición de justicia en esta etapa del desarrollo histórico. Obviamente la impartición de justicia, lo que sería la jurisdicción, que quiere decir dictar justicia, pues tiene que ser una función inherente a cualquier sistema político. Y entonces estaba concentrada en, digamos, podría ser el titular del poder, el soberano, o en este caso asambleas, ¿verdad?, que resolvían, que eran de notables. Entonces, en el sistema moderno se va transitando a una especie de diferenciación de esas funciones, ¿no es así? Es así, señor doctor. Tenemos el principio de división de poderes como fundamental en este aspecto, ¿verdad? Se dividen estos poderes que tenía el soberano, que son labores gubernativas, plenamente administrativas, legislativas, es decir, que el poder de dictar la ley ya no recae en su persona, y las labores también de la jurisdicción, de decir el derecho en los casos particulares
que tenían que ver con los ciudadanos. Así es como nace esta triple funcionalidad del Estado y se dividen las funciones que inicialmente tenía concentradas el poder soberano. Obviamente el dividir los poderes, el establecer contrapesos, es lo que permite arribar a un modelo democrático, por lo menos en lo que respecta a la parte gubernativa de división de poderes, es decir, alguien que legisle, alguien que ejecute, que haga las cosas, y alguien que dirima las controversias entre los ciudadanos o entre los mismos poderes, ¿no es así? Así es, doctor. Una de las grandes virtudes del principio de división de poderes es que funciona al mismo tiempo como garantía de los derechos de libertad, de los derechos de los ciudadanos, de los derechos políticos, sociales, etcétera. Porque dividido el poder hay una tutela desde el punto de vista político y constitucional, porque viene dado la protección por un poder constituyente, que es un poder del pueblo, que a través de sus representantes se otorga una constitución y a través de eso inicia el control y tutela de los derechos. O sea, vemos pues cómo en un sistema político moderno el poder de la ley, y en este caso menciona usted de la Constitución, va siendo fundamental. O sea, desde ahí se organiza el aparato estatal, pero desde ahí también se consagran los derechos fundamentales de los individuos que viven en esa circunscripción. ¿Es así? Así es, doctor. Inicialmente lo que tenemos es la aparición de un Estado de Derecho. Y este Estado de Derecho tiene tres componentes fundamentales. Uno es el reconocimiento de que hay un centro de producción de las normas que inciden en toda la vida social, que es el Poder Legislativo, el Poder Popular. Tenemos un centro de ejecución de normas, que es el Poder Ejecutivo, un poder administrativo propiamente, y el establecimiento del principio general de legalidad para todo tipo de autoridades, ¿verdad? Y esto es lo que da lugar a lo que inicialmente nosotros conocemos en la historia como Estado de Derecho. O sea, cualquier acto del poder público está fundado en el derecho, y existe también el poder constituyente, es decir, que es un poco más amplio que el poder del legislativo, ¿no es así? Así es, el poder constituyente es el poder de darse nuestras propias instituciones, ¿verdad? Nuestras propias normas fundamentales, y este es el gran marco en el que debe desenvolverse la vida social, económica, política de una nación. Por eso es de la mayor amplitud este concepto que podemos vivir cotidianamente al lado del concepto de Estado de Derecho, ¿verdad? Que es el control de los actos de la administración, que debe estar subordinada a la ley, es decir, al legislador, y el control del legislador también a la Constitución, que es un tema que tiene que ver propiamente con el constitucionalismo. Es decir, la democracia como un régimen de derechos, ¿verdad?, también tiene controles. Entonces debe de haber controles sobre el Ejecutivo, debe de haber controles sobre el Legislativo y debe de haber controles sobre el Poder Judicial. Así es. Estamos hablando de justicia y democracia en diálogos parlamentarios con el magistrado José Carlos Rodríguez Navarro. Siga con nosotros después de esta pausa. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos Parlamentarios hablando de justicia y democracia con el magistrado José Carlos Rodríguez. Estábamos mencionando hace un momento que la democracia se distingue por esa división de poderes. Esos poderes están regulados por la ley y eso nos da un régimen de derecho, un Estado de Derecho,
pero encima del Estado de Derecho está la Constitución, está el Estado constitucional propiamente dicho. ¿Qué nos pudiera decir, magistrado? Pues que este es uno de los fenómenos de la historia reciente más importantes de la civilización a nivel mundial y que también atañe a nuestro país. Como enseguida brevemente lo explicaré. Es un cambio de calidad, una diferencia de grado, lo que encontramos entre un Estado de Derecho y un Estado constitucional. En el Estado constitucional nosotros tenemos una ley fundamental rígida, inmodificable o con procedimientos de modificación bastante complejos, como garantía precisamente de que se van a preservar los valores democráticos y constitucionales de la convivencia social y del ejercicio del poder público. Pero esto significa también que el legislador y el Estado de Derecho queda subordinado al Estado constitucional, ¿verdad? El legislador está subordinado a la Constitución, el Ejecutivo y también el Poder Judicial, porque todos tienen la encomienda de velar por el respeto, garantía, protección, conservación de los valores democráticos fundamentales establecidos en la Constitución. Esto fue uno de los últimos desarrollos que tuvimos, sobre todo en Europa y en Iberoamérica, ¿verdad? Y que dio lugar a dos corrientes importantes, cuando menos, de forma de desarrollo del constitucionalismo. Por un lado, el constitucionalismo conocido como garantista, que es un constitucionalismo que reivindica la Constitución escrita, bien redactada, con procedimientos rígidos de reforma o modificación, porque de este modo tenemos la garantía de que todas las autoridades van a respetar ese texto. ¿Quiere decir entonces que el principio constitucional va más allá de las leyes? Es decir, se trata de establecer un modus vivendi por alcanzar en la Constitución que la ley debe proteger. ¿No es así? Así es una sociedad imaginaria en algún sentido, una sociedad proyectada hacia el futuro, la sociedad deseada para la presente y las siguientes generaciones, y que su operatividad, su eficacia, su efectividad, pues quedan en manos del Estado constitucional y del Estado de Derecho, como dos conceptos vivientes, dos conceptos vigentes que tienen esa misión. Entonces, el papel del Estado ya sería protegerlas no solo por la ley en sí, sino por esos principios constitucionales. Así es, y esto se convierte en el punto fundamental, el punto neurálgico de la vida pública en la actualidad, porque se trata de la protección de derechos civiles, económicos, políticos, sociales, derechos fundamentales y en general de los derechos humanos, que esto incide en la protección de derechos reconocidos a nivel internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque México está adscrito a la OEA y reconoce la competencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en materia contenciosa internacional. Ahí, por ejemplo, vemos un caso, cuando uno establece la jerarquía de leyes, ¿verdad? Dice, bueno, pues está la Constitución, ¿no? Y encima de la Constitución, pues no habría nada. Pero en realidad ya no es así. O sea, la interpretación va de que hay un derecho internacional, ¿verdad? Y que esas convenciones internacionales se convierten de alguna manera en parte constitutiva, valga la redundancia, de la Constitución. Sí, esto sucedió en nuestro país a partir del año 2011, con motivo de las reformas de junio que introdujeron la protección de los derechos establecidos en tratados internacionales, ¿verdad? Esta recepción ha sido depurada, definida, matizada por la Suprema Corte de Justicia, de suerte que en materia de derechos humanos tienen el mismo nivel normativo que la Constitución, estos tratados internacionales, con la salvedad de que cuando existe alguna excepción en el régimen interno, es decir, en nuestra Constitución, entonces hay que atender esa excepción. Esa es la forma de operar de todo tipo de juez constitucional en el país. En esta visión controvertida del constitucionalismo, decía garantista y digamos el otro, el neoconstitucionalismo,
influirían de alguna manera digamos, la cultura, la historia del propio sistema político, es decir, de tradición un poco más proteccionista como la tiene Europa continental frente a Inglaterra, Estados Unidos y los países sajones, o no necesariamente? Sí, es un fenómeno de confluencias de tradiciones históricas, ¿verdad? El fenómeno del Estado social que se produce después de las guerras confluye con un Estado liberal de protección del individuo, del sujeto en particular, ¿verdad? Y con una tradición anglosajona de una cierta forma de entender el constitucionalismo. Estamos hablando de democracia y justicia con el magistrado José Carlos Rodríguez. Siga con nosotros después de esta muy breve pausa. Agradecemos al público televidente que nos siga en nuestro programa Diálogos Parlamentarios hablando de justicia y democracia. El juego democrático distribuido entre los tres poderes otorga al Ejecutivo la función de llevar a cabo los programas, al Legislativo de formular las leyes y al Judicial de vigilar que todo se lleve a cabo en orden, mantener el orden. Y entonces el control, digamos, sería por el parte del Poder Jurisdiccional, pero la pregunta es, ¿quién controla al Poder Jurisdiccional? Se la dejo, magistrado. Es una pregunta muy interesante, doctor, y con mucho gusto trataré de responderla. Sucede que en el caso de la actuación de la administración, pues tiene su propio juez, que son los tribunales en materia administrativa. De lo contencioso administrativo. Contencioso administrativo a nivel estatal y a nivel federal, ¿verdad? Y ahora a nivel municipal, según parece, por lo menos en el Estado, se contempla la figura. Ya está prevista esta figura, ya ha sido motivo de discusión incluso en la Suprema Corte de Justicia. También tenemos tribunales ordinarios de otro tipo, que son tribunales que conocen temas familiares, civiles, penales, mercantiles, ¿verdad? Sí, y ahí también es una jurisdicción la que controla este tipo de jueces, que es los tribunales superiores, los tribunales supremos, etcétera. Sin embargo, hay una jurisdicción nacional, que es una jurisdicción constitucional, integrada por la Suprema Corte, los tribunales de circuito, los jueces de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son encargados. ¿Son instancias intermedias entre esos, digamos, locales y la Constitución? Exactamente, el referente para decidir la constitucionalidad de las decisiones judiciales de la jurisdicción ordinaria, pues es la Constitución. Y quien tiene la facultad de decir y decidir estos casos son los jueces de jurisdicción extraordinaria. Los más conocidos para el público son los jueces de amparo. Ok. Entonces se recurre a ellos en caso de controversia en materia de derechos humanos, diríamos. Sí, de todo tipo de derechos, de violación de derechos. Violación de derechos. Así. Ahora el máximo tribunal del país, el que controla al legislador y controla todo el Poder Judicial y también actos administrativos de carácter general, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el intérprete supremo de la Constitución. Ok, y a la Suprema Corte, ¿quién la controla? Bueno, la Suprema Corte tiene dos virtudes, en mi opinión. Una, que tiene un texto escrito que es nuestra Constitución, ¿verdad? Y que es su referente principal, su norma. De hecho, la Constitución tiene sentido normativo porque la Corte la hace aplicable. Y la otra, la conciencia de que es un poder que debe guardar prudencia y autolimitarse en algunos casos, no excederse, ¿verdad? Un poquito recuperando tradiciones como la anglosajona de un poder autolimitado,
que hace a un lado las cuestiones de carácter político o estadual en el país. Se habla en alguna forma de un control interno que tiene el propio Poder Judicial, que es el Consejo de la Judicatura. ¿Qué papel juega esta instancia en lo que es el funcionamiento propiamente dicho del Poder Judicial? Juega un papel muy importante porque este órgano nació en una reforma de 1994 para descargar a la Suprema Corte de las tareas administrativas y dejar que estuviera concentrada en las más altas funciones jurisdiccionales del país, y al mismo tiempo se convirtió en un órgano de administración, vigilancia y disciplina de toda la Judicatura Federal, o sea, tribunales colegiados de circuito, unitarios de circuito, juzgados de distrito, ¿verdad? Y es el órgano que administra el Poder Judicial a nivel federal. ¿La administración o la administra? Vigila el ejercicio de la administración pública y administra los recursos del Poder Judicial de la Federación. Esto quiere decir que digamos, el proceso de evaluación del funcionamiento del Poder Judicial se realiza a través de la Judicatura. Así es, órganos especializados del Consejo de la Judicatura se encargan de la evaluación y vigilancia del cumplimiento de los deberes a cargo de jueces y magistrados de circuito. Decía hace un momento que una de las características, ¿verdad?, de la Suprema Corte es esa, desde luego, el orden que parte de la Constitución, y otro la prudencia, la mesura y en ese sentido, nosotros los ciudadanos, ¿cómo pudiéramos estar seguros de que eso realmente rige la conducta de nuestros jueces? Esa pregunta también es muy interesante, doctor. Sucede que las decisiones judiciales tienen un grado de aceptación en el público y desde ese punto de vista una legitimación dentro de la sociedad. Cuando esto no sucede, porque llega a suceder, es porque el juez constitucional ejerce un poder contramayoritario, o sea que a veces tiene que decidir en contra de la opinión de la mayoría, porque esto es lo que corresponde decidir conforme a la Constitución o conforme a lo establecido en todo el ordenamiento jurídico nacional. Así que es un papel un poco complejo. La garantía en suma es el cierto reconocimiento que tiene la población de que sus jueces hacen lo correcto y la aceptación por parte de la ciudadanía y de los actores políticos de cuando vienen decisiones que son completamente constitucionales, jurídicas, pero parecen ser impopulares. Esto se ve también influenciado por digamos, claramente por la carrera magisterial que se tiene, es decir, que los que son ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues no son elegidos al azar, es decir, se lleva un proceso riguroso y lo mismo el escalamiento que se va dando en el sistema judicial, pues va teniendo ciertas garantías precisamente por el proceso de profesionalización. ¿Esto es así o...? Es así, doctor. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, la designación de los señores ministros, pues es un proceso de colaboración de poderes, porque envía una terna el presidente de la República al Senado y el Senado es quien elige. Son designados por 15 años, de preferencia personas de carrera judicial, pero en general abogados y académicos distinguidos pueden llegar a ocupar esos cargos. En lo demás, el Poder Judicial sí tiene un sistema de carrera, como una especie de servicio civil de carrera, ¿verdad?, de formación de funcionarios judiciales que va desde los actuarios hasta los magistrados de circuito, que es donde termina legal y constitucionalmente la carrera judicial. Estamos hablando de justicia y democracia con el magistrado José Carlos Rodríguez Navarro. Siga con nosotros después de esta muy breve pausa.
Gracias por seguir con nosotros en Diálogos Parlamentarios hablando de justicia y democracia. Mencionábamos hace un momento el papel que ha tenido la profesionalización de los miembros del Poder Judicial, desde el nivel más elemental, que es el actuario, hasta los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en esa línea veíamos pues que tienen diferentes papeles, ¿no? Según el nivel que tienen, según el rol, el ramo en el que están. ¿Cuál sería su comentario al respecto? Que en el país estamos viviendo en la actualidad tres sistemas que coexisten, tres sistemas de control, ¿verdad? Uno tiene que ver con el Estado de Derecho, como lo hemos definido, y que es el que ejerce la jurisdicción ordinaria, sea la jurisdicción de tribunales civiles, penales o propiamente administrativos, ¿verdad? Tenemos una jurisdicción extraordinaria que se ejerce a través de los jueces y magistrados de circuito, y en la cúspide por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este sería un control a través del juicio de amparo. Esta es una jurisdicción extraordinaria de amparo. Sin embargo, a raíz de las reformas de 2011 y la introducción de la protección de derechos humanos establecidos en tratados internacionales, llegó al país un nuevo concepto que se llama control de convencionalidad, que significa controlar el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en otros instrumentos internacionales. Y esto sí corresponde ejercerlo a todo tipo de jueces, de jurisdicción administrativa, de jurisdicción ordinaria, de jurisdicción extraordinaria, también a la Suprema Corte de Justicia, cada quien dentro de su propia competencia y de acuerdo con las leyes que les rigen en cada jurisdicción. Quiere decir pues que ahora cualquier juez tiene obligación de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, o sea, la no violación de los derechos humanos en sus intervenciones. Así es, todo tipo de juez ordinario debe hacerlo. Hay algunas pautas jurisprudenciales que le indican cómo debe hacerlo, ¿verdad? Lo fundamental que yo quisiera destacar es que lo puede y lo debe hacer cuando advierte categorías sospechosas definidas así por la Suprema Corte de Justicia por razón de discriminación por religión, edad, profesión, sexo, etcétera, ¿verdad? En esos casos está justificado que si el gobernado plantea un tema de violación de derechos humanos o lo advierte oficiosamente el juez de jurisdicción ordinaria, pues debe atender ese planteamiento. Si no es así, no está obligado a hacerlo, ¿verdad? En cambio, en la jurisdicción extraordinaria de amparo hay que hacer el planteamiento al juez en principio o al tribunal colegiado, en su caso a la Suprema Corte de Justicia, evidenciando que existen categorías sospechosas o violaciones de derechos fundamentales, y aquí el control ya no es difuso o convencional, sino concentrado a través del juicio de amparo, ¿verdad? Y además tenemos facultades exclusivas de la Suprema Corte en materia de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, donde también incide el tema de protección de los derechos fundamentales. ¿Quiere decir esto que nos acaba de mencionar que la ampliación, o sea, nos colocaría dentro de esta controversia entre los garantistas y los neoconstitucionalistas que hablaba al principio, pues nos coloca como práctica, pues en el primer caso, ¿no? Como garantistas, fundamentalmente. ¿Es así? Así es, doctor. El garantismo lo que se propone es que la Constitución tenga un valor normativo. El valor normativo de protección de derechos humanos, ese vendría siendo su contenido, pero se trata de tener una Constitución escrita, rígida, tener un documento que nos permita saber a qué atenernos como proyecto de nación. Y que sea vigente, ¿no? Que sea vigente, sí, que sea algo inmediatamente aplicable, algo exacto, justiciable. Justicia pronta y expedita es lo que necesitamos, lo que queremos. Y ahí es donde aparecen algunos problemas técnicos y problemas de la argumentación constitucional, ¿verdad? Porque hacer justiciables los derechos de la Constitución admite muchas gradaciones y muchos matices,
¿verdad? Un constitucionalismo argumentativo, principialista, o como se le denomina en la doctrina neoconstitucionalismo, estaría proclamando la inmediata aplicación de todo tipo de derechos, incluso derechos programáticos o sociales. Y esto, pues nosotros sabemos que la realidad histórica actual del país pues tiene que ser algo gradual, que se va a dar conforme las condiciones económicas, financieras, nacionales lo vayan permitiendo, ¿verdad? De otra manera estaríamos nosotros en el caso de que los jueces estuviesen disponiendo del presupuesto, y esto no es así, porque esto corresponde al poder democrático, que es el poder legislativo, y a nivel federal en particular a la Cámara de Diputados. Entonces esperaríamos pues que hubiera esa mesura, ¿verdad?, en la interpretación de la ley, de tal suerte que recurriendo a ese régimen de derecho, la impartición de justicia se da desde la Constitución, ¿verdad?, al individuo, y tendiendo fundamentalmente a la protección de éste. Estamos hablando de Estado de Derecho, justicia y democracia. Hay una cuestión que sería interesante desahogar. La parte, digamos, administrativa, ¿no? Hay muchos actos administrativos, hay mucha administración, ¿verdad? Y el individuo, el ciudadano, pues, se siente invadido por esa administración. ¿Qué recursos puede tener el ciudadano frente a este ogro burocrático de la administración? La propia administración ha generado desde hace ya bastante tiempo, y no solamente en el país, un sistema de autocontrol, autotutela, ¿verdad?, que se les conoce ordinariamente como recursos, un recurso de revocación o un recurso en sede administrativa. Eso sería en una primera instancia, que el gobernado ponga manos de la misma administración la autocorrección de los actos que considera que son lesivos. Pero esto significa... Y esto lo opera hacia un tribunal, frente a un tribunal. No, inicialmente ante la misma ante la propia autoridad. Ante la propia autoridad, y esto significa pues que la autoridad actúa de buena fe y que hay una confianza legítima del ciudadano en que va a esperar una corrección del acto que fue emitido incorrectamente. Enseguida ya si la resolución no le es favorable, entonces ya tiene al alcance la jurisdicción contenciosa administrativa, que sea el juicio contencioso local o el juicio de nulidad a nivel federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando aún le es adversa la resolución, pues entonces sí ya tiene al alcance el juicio de protección de derechos humanos, que conocemos tradicionalmente como juicio de amparo. Correcto. Bien, estamos hablando de justicia y democracia con el magistrado José Carlos Rodríguez Navarro. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales y que sigan con nosotros después de esta muy breve pausa. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos Parlamentarios hablando de justicia y democracia. La democracia tiene que ver con los derechos, y nosotros los ciudadanos nos sentimos a veces avasallados por ese impacto que tiene la administración sobre nosotros. El liberalismo, como doctrina que se encuentra actualmente vigente en nuestro país y en general en el mundo, pues tiende precisamente a eso, a que el individuo se desarrolle plenamente, y sin embargo vemos que cada vez más el Estado está sometiendo a regulaciones las actividades que realizan los particulares y las empresas. Entonces, esta es una contradicción muy importante, y hay otra contradicción que se da en el hecho de que, si bien la Constitución establece que el órgano que emite las normas es el legislativo, pues resulta que por estos procesos de regulación
son los propios órganos administrativos quienes están emitiendo normas que regulan la vida pública. ¿Cómo resolvemos estas contradicciones, magistrado? Atendiendo un poquito a la historia, inicialmente el único centro de imputación normativa o de producción de normas pues era el poder legislativo, claro, como corresponde al Estado de Derecho, como nace la Revolución Francesa para acá, etcétera. Pero al mismo tiempo que se forma el centro de normación de la sociedad, se le otorgan facultades también regulatorias al Poder Ejecutivo. Extraordinarias, en principio, ¿no? Sí, y otras incluso extraordinarias en el caso mexicano, ¿verdad? En materia impositiva, por ejemplo. Pero había un monopolio de la facultad reglamentaria en el presidente de la República. Hasta hace relativamente pocos años en el país, por virtud de la jurisprudencia, inicialmente se fueron creando cláusulas habilitantes. Es decir, se rompió el monopolio del titular del Ejecutivo y se permitió que algunos secretarios de Estado, para decirlo así de modo tan claro, pudieran emitir normas como las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría de Economía. Pero esto en alguna medida era atemperar el monopolio reglamentario del presidente de la República. Al mismo tiempo se da un fenómeno coetáneo, tenemos una clásica y tradicional división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, sí, pero aparecen a nivel constitucional órganos constitucionales autónomos y órganos reguladores. El Instituto Federal de Telecomunicaciones sería un caso muy emblemático al respecto, donde tiene atribuciones para emitir su normatividad. Ya fue esto motivo de discusión en la Suprema Corte de Justicia y la Corte define que por un lado están las facultades del Congreso de la Unión en materia de telecomunicaciones, pero por el otro lado están también las facultades operativas que deben ser normadas por el propio instituto, y esto nos da una nueva configuración de cuáles son los centros de producción normativa en el país. Por el carácter especializado que requiere el sector, que no puede brindarlo el poder legislativo. Estas cláusulas habilitantes, entonces lo que hacen son habilitar a estos órganos constitucionales u otros a emitir normas que van a regular la vida y actividad de los particulares. Así es, esto nos lleva a otro concepto de Estado, que es el Estado regulador, ¿verdad? El Estado que permite el libre desarrollo de la vida privada, ¿verdad? De la vida económica, pero al mismo tiempo regula la competición. Entonces tenemos un instituto, por ejemplo, de telecomunicaciones, pero no solo eso, tenemos tribunales especializados para resolver ya esas competencias, esos conflictos, esas controversias en la Ciudad de México, ¿verdad? Juzgados de distrito y tribunales colegiados para competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Entonces sí ha generado modificaciones a nivel institucional este fenómeno regulatorio. En materia, por ejemplo, decía usted competencia económica, ¿no? Porque esa es una cuestión. Y qué contradicción también, competencia económica, pues habla de participación, y luego hay que regularla, ¿no? Y la participación, pues pensaría uno que se da cuando hay libertad para hacerlo, y bueno, tenemos entonces, ¿no?, que hay que regular. Y esta, digamos, dialéctica, ¿verdad?, de un Estado interventor a un Estado que se reduce, pero que al mismo tiempo regula. Y por otro lado, el conjunto de actividades que tiene que estar continuamente regulando en materia de trabajo, en materia de normas oficiales, en materia de competencia, en materia de telecomunicaciones. Entonces, en realidad, uno diría, ¿verdad?, que la tendencia sería a una mayor participación, a una cogobernanza.
es decir, participación de sectores o asociaciones público-privado en políticas públicas, pero requiere mayor regulación. Es decir, dejo por un lado que participe el sector privado, es decir, genero competencia para que participe el sector privado, pero al mismo tiempo regulo, ¿verdad? Esta dialéctica pues parecería algo contradictorio, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva este modelo? Mi respuesta la daría desde una perspectiva constitucional, ¿verdad? Me parece que hay un proyecto de nación, un proyecto económico en la Constitución, y que este es el que nos permitiría, a través de los organismos regulatorios, a través de las normas que emite el legislador, a través de la alta jurisdicción de la Suprema Corte, pero también de la jurisdicción de amparo, cuando tenga que ver con políticas públicas, por ejemplo, pues atenernos a lo que la Constitución dice, ¿verdad? Y en economía mixta, ¿no? Sí, y en esa medida, así es, y en esa medida, pues, ejercer el control, la regulación, la vigilancia, la evaluación de lo que están haciendo los sectores privados, y en este esfuerzo de gobernanza, vamos, de gobernanza o gobierno con los sectores privados. El papel que llevó a cabo la reforma que crea el Sistema Nacional de Planeación, ¿verdad? Allá por los años 80, ¿verdad? Que establece las reformas al artículo 25, 26, ¿verdad? Y que establece la Rectoría del Estado, pues ya define de alguna forma ese modelo económico, ¿no? Un modelo de economía mixta, pero al mismo tiempo se afirma también el carácter rector del Estado. Y en ese mismo momento se da ese proceso más bien inicia el proceso de adelgazamiento del sector público, adelgazamiento relativo, y al mismo tiempo de un mayor proceso de regulación. Es decir, no voy a hacer directamente, pero voy a tener que vigilar más. La pregunta es esta, ¿no piensa usted que la filosofía que en principio inspiró a los constituyentes para esa reforma, pues es totalmente distinta a lo que estamos viviendo? O sea, hay una transformación radical, diría yo, que nos lleva inclusive hasta transformar empresas públicas como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, que dejan de serlo para ser empresas productivas del Estado. ¿Qué opinión le merece, magistrado? Que también hemos evolucionado, hemos tenido una evolución interesante a partir de 1917. Nuestra Constitución es conocida como una de las primeras constituciones sociales del mundo, ¿verdad? Por la protección de los obreros y de los campesinos. Después vemos que hay todo un programa de economía mixta, de economía social, un proyecto de esta naturaleza, que en el contexto de lo que llamamos globalización también ha tenido que adaptarse y modificarse. En esta materia hemos evolucionado de esta suerte, tal vez poniendo mayor énfasis en rasgos que inicialmente eran los destacados, y ahora tenemos algunos otros que parecen entrar en contradicción con los anteriores. Correcto. Entonces, pasamos de un estado social, de un estado de bienestar, a un estado asociado, donde la incapacidad de desarrollar con los recursos suficientes el propio Estado esas tareas que le son encomendadas, bueno, pues las hace mediante asociaciones con el sector privado o con sectores sociales, ¿no? Eso sería lo que explicaría esta transición. Esta transición serían los momentos, digamos, pendulares de un extremo al otro, ¿verdad?
Bien, estamos a punto de cerrar nuestro programa y es importante que demos una nota sobre los asuntos pendientes. ¿Cómo visualiza usted, magistrado, esta perspectiva de la justicia y la democracia en México y una democracia económica, una justicia social? ¿Qué asuntos estarían pendientes para conformar un mejor sistema de justicia acorde a nuestra democracia? Yo recuperaría aquí un concepto de justicia muy amplio, ¿verdad? Entendería que es necesario reivindicar el sistema de gobierno representativo, la democracia representativa, que el legislador tenga en mente o en su agenda los grandes intereses nacionales y sea capaz de impulsar decisiones públicas, colectivas en este sentido. Me parece que al Poder Ejecutivo le corresponde otro tanto, un ejercicio legítimo del poder que se legitime precisamente en la medida en que se ocupa y se preocupa por la vida del ciudadano. Y desde luego reivindicaría el papel de los jueces en este sentido, en la conformación de las condiciones de vida digna general para todos los habitantes, todos los ciudadanos del país. En este sentido, desde su perspectiva de un miembro de ese Poder Judicial, ¿qué le diría a la ciudadanía de ese papel que juega usted? Que puede confiar en el Poder Judicial de la Federación, que estamos trabajando, capacitándonos permanentemente, que es una preocupación central que viene desde nuestra Suprema Corte, proteger los derechos fundamentales, atender las discriminaciones estructurales dentro del ámbito de nuestras propias competencias para integrarnos a este régimen internacional de protección de derechos humanos. A nombre de TV Uni y del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les damos las gracias por estar con nosotros en su programa Diálogos Parlamentarios. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.